Episodio 3, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Alejandro Rivera, bienvenidos a Voces que Inspiran el podcast. Hoy estamos muy contentos de recibirte y hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo. Él es geriatra y definitivamente a muchos de nosotros nos dicen por ahí, ya te llegó la edad. Llegó la edad en que te sientes un poquito vulnerable, te sientes un poquito, pues como que ya te cansas, como que ya vienen las enfermedades y en este caso tenemos a nuestro amigo Gerardo Morales, que después es geriatra. Te agradezco mucho, Gerardo, tu presencia en el programa de Voces que Inspiran y sobre todo, pues con un tema muy actual que ya nos está llegando la edad. ¿Cómo estás? Bienvenido a Voces que Inspiran. Bien, un placer saludarles a todos ustedes, Muchas gracias. a quienes nos ven y nos escuchan. Claro, Sí, en un este podcast placer. vamos a hablar sobre este tema justamente con Gerardo, sobre el tema de la edad. Y Gerardo, bueno, pues eres el experto en estos temas, tú ves a pacientes geriátricos, pero pues de repente la gente a veces dice, ¿qué es un geriatra? ¿Qué es un geriatra, Gerardo? Bien, la especialidad de geriatría se dedica a atender las enfermedades que aquejan a los pacientes mayores de 65 años, llegando hasta los 75, 80 años donde entra la gerontología. Ah, ¿Sí? perfecto. Eso es Y buena, ahora sí que marcar esa definición, porque de repente dices tú, pues a qué edad se puede considerar un paciente geriátrico, a partir de los 65 años. sí, no es una definición exacta, Ok, porque hay pacientes que llamamos geriátricos que tienen 80 años y están muy bien, claro, y hay pacientes que tienen 50 años y están muy mal. claro, Entonces, se pueden incluir en el rango de pacientes geriátricos por sus patologías, por sus exacto, enfermedades, claro. perdón. Oye, Gerardo, Sí, hablando de envejecimiento saludable, ¿cuáles son los factores clave para envejecer ahora sí que con calidad de vida? bien, esta plática no es para médicos, ¿eh? Esta plática es para personas, yo lo enfocaría a personas jóvenes que van a llegar Ah, a ser bien, viejos, ¿sí? claro, Y claro, entonces, desde esa etapa tenemos que prepararnos para llegar a tener una vejez saludable, ¿de acuerdo? claro. Bien, y todo empieza con el génesis. Yo siempre les recomiendo a las chicas que están pensando en embarazarse que hagan una consulta prenatal. Si su médico les dice adelante, no hay procesos infecciosos, no hay obesidad, no hay hipertensión, no hay diabetes, no hay algún otro impedimento, adelante. Durante el tiempo que estén embarazadas llevan un control prenatal, pero el control prenatal no es tomar un ultrasonido para ver la cara del bebé, tampoco para ver el sexo, es conocer las anomalías que puede presentar el producto de la gestación. Cuando nacemos hay algunas recomendaciones para llegar al proceso de envejecimiento. Ujú. Cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicio. Básicamente son los dos aspectos que nos van a llevar al proceso de envejecimiento saludable. Ahora, ya estamos en edad geriátrica y para envejecer saludablemente es importante tener una buena salud física. Totalmente. Después de los 50 años ya tenemos algunas enfermedades que Sí, nos ya. acompañan, como la hipertensión, como la diabetes, la obesidad sobre todo, y algo que está presentándose mucho, que en el año 2000 yo veía las estadísticas y decían que la enfermedad depresiva iba a ser la primera causa Sí, sí, la depresión y la ansiedad iba a sí. ser la primera causa de consulta en pacientes geriátricos. Y yo decía, bueno, no me cuadra esa estadística, pero hoy lo vemos, Sí, ¿sí? claro. Y no solo en pacientes geriátricos, sino en pacientes jóvenes estamos viendo Sí, mucha ansiedad y depresión. sí. De tal suerte que tenemos que empezar a tratar estos pacientes de edades tempranas para que no tengan este problema. El otro aspecto, pues, es sentirse emocionalmente bien. Claro. Y hay algo muy importante, tener un entorno social favorable. Sí, totalmente. Porque si nosotros vivimos en la colonia donde están sucediendo cosas frecuentemente, si nuestra familia no está de acuerdo con nosotros, si no tenemos una buena familia, vamos a tener problemas. Otro aspecto para envejecer saludablemente es tener movilidad. Movilidad. ¿Sí? Nosotros debemos por lo menos caminar 20 o 30 minutos diariamente, Sí, lo más a prisa que podamos y lo más a prisa que las articulaciones, el corazón nos los permita. Sí, debemos tener una vida social acorde a nuestra edad, claro, ¿sí? claro. Y tratar de reunirnos compañeros de nuestra generación, porque es bonito chismear, Sí, sí. es bonito platicar de nuestros, Andar en la lotería, doctor. de alguien que tiene nuestras mismas enfermedades, Claro, nuestros mismos intereses. claro. Y aparte podemos contribuir a la sociedad con nuestra experiencia. Por ejemplo,
dentro de la iglesia hacer planes para ir a visitar a enfermos. Ujú. En fin, hay muchas actividades que podemos hacer, sobre todo Mantener tu mente ocupada y para tu quienes cuerpo. son Claro, jubilados, ¿no? claro. Lo ideal es aprender, tener alguna expresión cultural, tocar guitarra, pintar, tejer, sí, y lo más importante es acudir a sus citas médicas para evaluaciones tan necesarias y tan frecuentes como sean necesarias. Sí, por supuesto. Básicamente, Gerardo, y si hablamos de dieta y longevidad, ¿qué tipo de alimentación nos puede ayudar a mantener la salud en un paciente de la tercera edad? este es un tema muy amplio. Sí, yo sé. La, la nutrición, hablamos de nutrición adecuada, pero empezamos a pensar cuál es la nutrición adecuada para el paciente geriátrico que vive en la Sierra de Hidalgo, que no podemos Ujú, compararle ni exigirle la nutrición para el paciente que vive aquí junto al mercado de ujú, Tampico, donde puede disponer de todos los alimentos, ¿sí? ujú. Si hablamos en general, yo decía, la nutrición debe empezar desde el embarazo, ¿sí? Claro. A partir de ahí, para evitar las expresiones genéticas y epigenéticas que nos van a llevar a tener enfermedades a edades más tempranas. Desde luego debemos incluir en todas nuestras comidas, en toda nuestra alimentación y en forma diaria las frutas y las verduras, Ujú, ¿sí? sí, Habrá que ver el aspecto económico que maneja nuestro paciente, porque no es lo mismo ganar 6,000 pesos, sí, claro. ¿sí? Y ya ves cuánto cuesta el kilo de Ujú, manzana, en ya fin, ¿sí? sé. Debemos comer granos integrales como avena, arroz integral, leche descremada y queso bajo en calorías. Básicamente en aquellos pacientes que tienen enfermedades relacionadas con el colesterol. Y lo más importante de todo, debemos fijar horarios de alimentación. Ya, No es tanto lo que comas, sino te afecta lo que no comes. La gran mayoría de las personas en etapas jóvenes y adultas, porque esta es una costumbre que se queda, discúlpeme, se levantan y salen de su casa sin un solo alimento. Eso genera alteraciones metabólicas y lo más importante, genera obesidad, claro. que la obesidad es el enemigo número uno para el envejecimiento Ujú, saludable, ¿sí? Ya en estas etapas reducir el consumo de sal, el consumo de grasas saturadas. ¿Te acuerdas de las famosas carnitas, sí, cómo no, de sabrosísima. los tacos de trompo y todo Sí. eso? Creo que ya no están para nosotros. Eso es muy Ah, caray, sí, importante, ¿sí? ya me da reflujo. Sí. Ahora, otro aspecto importante, tenemos que dejar de fumar. Y Ok, no cuando lleguemos a los 65 años, ¿eh? ya. De hecho, no tenemos que fumar. El consumo de bebidas alcohólicas debe ser restringido. Hay quien habla de una onza de cualquier bebida, puede ser diaria, pero habría que ver si esto beneficia a nuestro sistema cardiovascular Claro. y sobre todo procure dar 3 comidas al día por lo menos. Y algo muy importante, siéntate a comer, siéntate a desayunar, siéntate a comer y siéntate a cenar. Nuestras mujeres, sobre todo las del medio rural y ahora Ujú, también las del medio urbano, que es como rural, en este aspecto de que tienen que salir a trabajar, andan desayunando de pie, si es que sí, desayunan, ¿sí? Y lo que hacen es tomarse un café con pan o un cereal con leche y esto no es una alimentación balanceada. claro. Corresponde a nosotros, los médicos, tratar de educar a nuestros pacientes en base a sus recursos, cómo desayunar, cómo comer y cómo cenar. Es un gran compromiso que tenemos los médicos, no del paciente geriátrico, sino antes que lleguen a ser geriátricos, Sí, para que lleguen eh, la prevención, ¿verdad, con Gerardo? una exactamente. Ujú. Ujú. Gerardo, platícame, hablando de movilidad, ¿qué ejercicios o qué actividad física tú recomiendas para los pacientes adultos mayores? Bien, antes de hablar de ejercicio, tenemos que hablar de enfermedades que están acompañando, Ya. porque no podemos recomendarle determinado ejercicio al paciente que tiene problemas con sus rodillas, que no se puede mover, que tiene Ujú, gonartrosis, que tiene mucho dolor, o al paciente que tiene angina de pecho, ujú, ¿sí? Que tiene problemas con su presión. Pero básicamente, cuando tomamos en cuenta todos estos aspectos, podemos recomendarles ejercicio de fuerza. ok. Imagínate a un paciente de 65 años, que sí los hay, en el gimnasio con sus pesas de 2 o 3 kilos, pero hay quien no puede ingresar al gimnasio por cuestiones Sí, 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 por económicas. supuesto. Entonces ahí tenemos nosotros que evaluar qué podemos ofrecerle y qué podemos recomendarle. Tenemos que hacer ejercicios de fuerza para fortalecer los músculos,
Tenemos que hacer ejercicios para mejorar nuestra habilidad, nuestra estabilidad, eh, y también para hacer este tipo de ejercicios de fuerza podemos utilizar unas bandas elásticas Ujú, que venden en el comercio que son muy baratas, que están ujú, como 150 pesos. ujú. Ejercicios de equilibrio. Yo aquí les recomiendo mucho que hagan este baile, no recuerdo Que se cómo, vayan al Zumba. que vayan a bailar zumba porque Sí, es un hemos visto, ejercicio, sí, de es movimiento. un ejercicio de coordinación Sí, y de total. movimiento y eso nos ayuda bastante. Incluso en pacientes que tienen enfermedad de Parkinson les Ujú. ayuda muchísimo. Sí, Perdón. claro, son ayuda. Oye, Gerardo, y platícame, hay un tema en la actualidad muy preocupante para muchos de nosotros, pero en la parte de adultos mayores, ¿cómo podemos prevenir, en este caso, la depresión y el deterioro cognitivo en la vejez? Es un tema muy recurrente con nuestras familias, con nuestros adultos mayores, la depresión. Bien, nada más terminemos con los ejercicios Perfecto, perfecto, nos faltó un poquito de de ejercicio. flexibilidad. Sí, podemos Exacto. hacerlo en nuestra casa, estiramientos, movimientos de cintura, movimientos circulares, y ya si estamos a todo dar, pues nos vamos al tai chi. Sí, y los ejercicios aeróbicos. Siempre la caminata será importante, siempre y cuando se pueda, y si no, algo que yo considero es un ejercicio muy completo es la natación. Excelente. Por lo menos 30 minutos, no de natación, De de caminar, sí, caminar todos los den una días. vuelta a la manzana de media hora. Yo sí que estoy caminando por las tardes, hago una hora, Sí. dos vueltas y la verdad que soy me siento muy a gusto. Bueno, con respecto a la pregunta Salud mental y emocional, que me sí. genera más bien, la salud tiene un triángulo. En uno de los lados está el aspecto emocional. Ujú. ¿Sí? Nosotros tenemos, a partir de nuestro nacimiento, tenemos que empezar a tratar de tener una buena relación a través de nuestra comunicación con toda nuestra familia, que es básica, ¿sí? Es muy importante para el envejecimiento sano Ujú. tener actividades, tanto en el trabajo, cuando estás trabajando no hay Claro. ningún problema, Ujú, pero hay factores que nos estresan permanentemente, ¿sí? ujú. Sobre todo en el trabajo. A veces queremos cambiar carro cada año, a veces, en fin, y terminamos con todas las cuentas y más. Sí, Nos ponemos a fumar, nos ponemos a tomar y no nos sacan de esto. Y eso se nos queda permanentemente. Entonces, una de las formas de no tener depresión o de disminuir la incidencia de depresión es estar en paz con nosotros mismos, hacer introspecciones, recurrir a la religión que tú quieras, porque eso nos ayuda bastante para estimular y nutrir el alma, que es lo claro. más importante, porque los bienes materiales te ayudan, pero Ujú. si no nutres tu alma vas a tener algunos problemas más adelante. Sí, sí, por supuesto. Sí, Gerardo, en este caso hay mucha gente adulto mayor que sabemos por historias, también personalmente mi abuelita, 80 años, muy sana, muy saludable, se tropezó en la escalera, se cayó y a partir de esa caída ella se empezó a deteriorar y falleció lamentablemente. ¿Cuáles serían las principales causas de caídas en adultos mayores y cómo podemos prevenirlas? muy bien. Eh, nosotros nos caemos, Sí, claro. yo soy adulto mayor, nosotros No parece, pero dice que es adulto mayor. nos caemos por dos factores. Factores que son comunes a nosotros y factores que son comunes al medio ambiente. Ya. Si empezamos de la cabeza a los pies, las causas de caídas más frecuentes son accidentes vasculares cerebrales. Ujú, El paciente que tiene un coágulo, el paciente que tiene una hemorragia, ujú, paciente que tiene enfermedad de Parkinson, que está alterada su marcha. Si hablamos, por ejemplo, de tiroides de cuello, pacientes que tienen hipotiroidismo pueden tener enfermedades de corazón, que tengan ujú. arritmias, ya sea que les lata muy aprisa el corazón o que les lata muy lento. Eso les condiciona también riesgo de caída. Factores metabólicos como una disminución en las concentraciones de glucosa por debajo de 70 o que tengan este déficit de sodio que se llama hiponatremia, Ujú. que tengan diarrea, que tengan deshidratación, que tengan hemorragia, todo también son factores. Factores musculoesqueléticos, debilidad de los Sí, músculos, alteraciones en las articulaciones. Hay muchos factores. Y los factores extrínsecos, o sea, claro. si yo no tengo adecuadamente mi calzado, puedo resbalar en un piso que no esté adecuado para donde yo Sí, sí, circulo, sí. que tenga yo luz pobre o luz excesiva, Exacto. ¿sí?
que haya alfombras donde me esté yo Ok, tropezando. claro. Esos son los factores extrínsecos o objetos que estén en la casa que puedan ocasionarme tropiezo. Perfecto. Ujú. Gerardo, en este caso hablamos de demencia y Alzheimer. En este caso, ¿cuáles son los primeros signos de alerta y qué tratamientos existen para la demencia y el Alzheimer? Tenemos envejecimiento sano, que se nos olvidan las cosas de repente. Ujú, Y, oye, ¿y dónde están las llaves? Pero recordamos dónde las dejamos. Si dónde está nuestra cartera, también recordamos dónde la dejamos. El problema es cuando empezamos a perder las cosas y no nos acordamos dónde están. claro, Eso ya el mismo paciente te dice es una queja de memoria, ¿sí? Y esos son los datos de alarma. Y los datos ya que te comprometen es, por ejemplo, que lleves los zapatos al refrigerador, ¿sí? sí, ya Sí, sé. o que dejes la mantequilla en el horno, o que olvides algunos eventos Sí, que ya habías programado. sí, Y lo que yo les comento, que es el síndrome de la cartera vacía, que olvides hacer pagos que tenías ya que hacer. sé. No pagaste Sí, cortar y te cortaron y, la luz. y eso ya no forma parte. Sí, Pero ya no, sí, sé. sí forma parte de nuestro proceso de envejecimiento no natural, ¿eh? Claro. Oye, Gerardo, y hace rato tú comentabas el tema de relaciones y envejecimiento. En este caso, tú sugieres que el paciente se mantenga siempre en relación social para su salud, ¿verdad? Sí, es muy importante que nosotros empecemos desde jóvenes a tejer nuestras redes sociales Ujú, y que hagamos compromisos con nosotros mismos para poder seguir esas redes sociales a través de nuestra vida. Sí, ayer me tocó ver en la iglesia, este, me llamó mucho la atención que estaba el coro, un coro muy grande, ujú, que solo se utiliza en ocasiones especiales, y se debía a que había fallecido una de las integrantes del coro. Usualmente el coro está compuesto cuando nosotros vamos a la iglesia de ujú, 4 personas. ujú. En esta ocasión había 60. 60, Así wow. que imagínate la red social que tejió esta persona Ujú, para llegar a que todos sus compañeros estuvieran presentes. Y eso nos alimenta, eso nos hace ya no dependientes de nuestros hijos ni de nuestros nietos emocionalmente. claro. Y eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a superar etapas de depresión y si Sí, nos ocupamos de hacer algo para la comunidad. sentirte acompañado. Así Gerardo, es. medicamentos y polifarmacia, ¿cuáles son los riesgos de tomar demasiados medicamentos y cómo manejar esto? Mira, en la consulta nosotros nos encontramos pacientes que tienen muchos síntomas Ujú, y usualmente están acostumbrados que por cada síntoma les demos un medicamento. ya. Y a veces nosotros caemos en el juego por complacer a la familia, a los hijos, Ujú, ¿no? Pero ese es un error muy grande. En geriatría tenemos que evaluar antes, primum non nocere. Es decir, primero tenemos que ver antes de curar, no dañar. Tenemos que utilizar medicamentos los menos posibles, los que estén indicados y aprovechar efectos secundarios de los medicamentos para otro tipo de problemas. Te pongo un ejemplo. El paciente que tiene depresión, ujú, podemos utilizar medicamentos antidepresivos que nos sirvan para mitigar el dolor neuropático, por ejemplo. Y ahí estamos utilizando un medicamento y no dos. La polifarmacia es algo con lo que batallamos bastante, ya sea por prescripción médica ujú, o sea por autoprescripción. Y ujú. eso a la larga nos va a ocasionar muchísimos problemas. Hay quienes toman medicamentos, por ejemplo, para dormir, Sí, que no están bien indicados. Si nosotros no hacemos un adecuado diagnóstico de por qué tenemos alteraciones del sueño, vamos a dar medicamentos para dormir y no puede ser. Te pongo el ejemplo, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca y en la noche despierta tosiendo, ahogándose, ujú, se queja de que no puede dormir. Y a veces no puedes dormir, sabes que estoy tal medicamento para que te duermas. claro. Y eso es incorrecto. Si yo corrijo los síntomas que tiene, los problemas de dolor, el ahogamiento, la tos, por cualquier otra Ujú, enfermedad, o corrijo la causa por la que no puede dormir, me estoy evitando y le estoy evitando el uso de medicamentos para dormir. sí. Gerardo, y en este caso, ¿cuándo es recomendable el cuidado paliativo y cómo ayuda al paciente y a sus familias? Debemos tener muy en cuenta que el cuidado paliativo no es para aquel paciente que ya no tiene remedio, sobre todo pacientes que tienen etapas terminales, no. Ujú, El cuidado paliativo es para el paciente que tiene una enfermedad crónica que se ha agudizado, ya, ¿sí? exacto. Entonces nosotros debemos, el objetivo final de los cuidados paliativos es hacer funcional al paciente. Cuando el paciente es funcional, ya estamos del otro Del lado, otro lado. ¿sí? Gerardo, y por último, terminar para este podcast, algo muy interesante y muy importante, la pregunta, mito sobre la vejez. Híjoles, tenemos bastantes mitos. Mira, Nos llegó la edad. hay un término que se llama edadismo, ¿sí? Que es un término que utilizamos
para decirte, no, ya estás viejo, tú ya no puedes hacer eso. Sí, ya. ¿Sí? Sí. Mira, los hijos somos visualizamos poco las necesidades de los pacientes geriátricos. No, tú ya no puedes hacer nada, tú ya no puedes hacer esto, tú ya no puedes hacer aquello, tú ya no puedes, y nos limitan bastante en nuestras actividades. No podemos subirnos a una escalera, no podemos limpiar la casa, pero hay algo muy importante, ya no tenemos derecho al sexo, ¿eh? Ya no, Y pues ya eso, se eso, acabó. eso nos limita. Oye, tú ya estás bien viejo, ya, la señora ya está bien vieja y nosotros mismos nos limitamos. Sí, Entonces hay alrededor de 10, 12, 14 mitos que poco a poco nosotros en la consulta de geriatría, porque no es nada más ver la sí, enfermedad, es ver el entorno y romper los mitos junto con la familia. claro. La consulta geriátrica es la mitad para el paciente y la mitad para educar a los familiares de los pacientes, precisamente para romper esos mitos. Claro. Hay algo que los hijos desconocen, que es la labilidad del paciente. El paciente geriátrico tiene muy agotadas sus reservas para responder a ciertos aspectos. En la administración de medicamentos y todo eso se van formando en mitos. No, eso es mucha medicina. No, eso es poca. Ujú, Eso es, o sea, son varias cosas las que tenemos y no hay un mito en específico claro, sobre el que podamos hablar, porque son bastantes son y muchos. tenemos que ir deshojando en cada consulta de Tenemos esos que hablar en, mitos. en un segundo podcast Es, del mito que sigue. sí, exactamente. Gerardo, te agradezco muchísimo tu presencia en este podcast Voces que Inspiran. Eres una voz inspiradora porque nos estás guiando acerca del adulto mayor, de cómo tener ese cuidado. Te agradezco muchísimo el espacio que hayas venido por aquí a este podcast. Esperamos en una próxima entrevista. La gente que está conectada a través de YouTube, a través de TikTok, Instagram y Facebook, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Dónde te podemos seguir? Estoy en Facebook como Dr. Gerardo Morales Crespo, sí, en Instagram también y en X. Te agradezco mucho el espacio. Soy Alejandro Rivera, te espero la próxima semana, viernes 9 en punto a través de YouTube. Hasta la próxima.